Hola, buenas noches. Soy Marta Rosas. Recuerden, soy doctora en tecnología. Y pues hoy venimos a hablar un poquito de lo que es la adolescencia y cómo podemos apoyar a nuestros hijos con los aceites esenciales. Pero no nada más a nuestros hijos, también a nosotros, porque de pronto también lo necesitamos. Entonces, pues vamos a empezar. Ups, no quiere correr. Ah, ya corre. Ok. Pues como ustedes saben, esto de la adolescencia pues no es más que la transición entre la niñez y la edad adulta. Es una transición de pronto muy dolorosa, pero sucede y por ahí pasamos todos, ¿no? Entonces han dado en dividirla en tres partes, que es la adolescencia temprana, que va de los 10 a los 13 años, que es justo cuando empiezan todos los cambios corporales. Para las niñas, en muchos de los casos, comienza la menstruación, aunque últimamente, gracias a las hormonas en la alimentación, de pronto empiezan antes. Es cuando empiezan a preguntarse y a reconocer su identidad de género, cuando empiezan con curiosidad, con ansiedad, con ideas concretas y extremistas, el egocentrismo, se cohíben por su apariencia. Todos estos cambios empiezan a sucederles. En la adolescencia media, que es entre los 14 y los 17, pues empieza el crecimiento repentino, ¿no? Es cuando van a salir o salen de la secundaria y sobre todo los varones, que hasta entonces habían sido chaparritos, ¡prum!, se estiran. Empieza el cambio de voz, el acné, que es horrible, pobres, el interés por las relaciones románticas y sexuales inclusive, la exploración de su identidad sexual, la autoestimulación, la necesidad de independencia, la preocupación por el aspecto y el qué dirán, el juego de impulsos, la lucha de poder, es cuando empiezan a hacer tontería y media con los amigos, y la adolescencia tardía, que dice ser entre los 18 y los 21 años, que es cuando tienen ya un sentido de individualidad, mayor control de sus impulsos, ya van identificando valores, ya toman decisiones basadas pues en sus ideales, en sus sueños, ya tienen relaciones más estables con todo el mundo, incluso si tienen novio, novia, y empiezan a querer independizarse de los padres. Y bueno, aunque aquí dice que esto termina a los 21 años, la verdad es que yo quisiera que alguien viniera y me lo firmara, porque tristemente ahora son adolescentes tardíos. ¿Y por qué digo tristemente? Pues porque los que más sufren son ellos, porque de pronto ya están terminando la universidad a los 23 años y pobres siguen sin saber qué hacer con su vida. Pero les tengo malas noticias. Generalmente la culpa de eso la tenemos los padres, porque nos hemos vuelto muy consentidores, muy protectores, muy apapachadores y de pronto no los dejamos crecer. Nos quejamos de un hilo, eso sí, pero de pronto no los dejamos crecer. Entonces, pues, ni hablar, hay que poner cartas en el asunto. Porque sí saben que hay algo peor que ser padre de un adolescente, ¿no? Digo, que hay algo peor que ser un adolescente, pues es justamente eso, ser la mamá o el papá de alguno de ellos. De verdad, dan ganas de jalarse los pelos. Pero bueno, vamos a empezar a ver todos los cambios que les suceden, de verdad, pobres, es una etapa muy complicada. Y a uno de pronto se le olvida que pasó por ahí y de pronto se nos olvida todo lo que implica, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver qué pasa con el cerebro. Pues nada, en el proceso de maduración cerebral va a empezar desde la concepción y va a continuar hasta la edad adulta, ¿sale? Y entonces resulta ser que todo esto va a durar aproximadamente 20 años. O sea que desde que nacen, desde que son concebidos hasta que tienen 20 años, su cerebro no va a madurar, están en constante cambio. Eso es lo que se llama neurodesarrollo, ¿sale? Y entonces el desarrollo estructural y funcional del cerebro, pues va a seguir un patrón con la edad cronológica, desde el desarrollo anatómico, que como ya dijimos es desde la concepción, desde antes de que nazcan,
hasta el desarrollo de la identidad personal, que es justamente lo que sucede en la adolescencia. Entonces, la parte más grande del cerebro humano es la corteza y se divide en distintos lóbulos que maduran de atrás hacia adelante. El lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el de hasta adelante, el de enfrente, es el lóbulo frontal, como su nombre lo dice. Y el lóbulo frontal es justo el último en madurar. Y entonces ese es el que controla el juicio y el autocontrol, ¿vale? Y se dice que se acaba de desarrollar por completo a los 25 años. Así es de que tenemos esperanzas. Cuando la corteza frontal aún no ha alcanzado su desarrollo pleno, pues el tomar decisiones racionales es mucho más difícil, ¿no? Entonces, justo, ¿por qué actúan entonces los adolescentes como lo hacen? Cambiantes, impulsivos, temperamentales, pues justamente por eso, porque el cerebro adolescente sufre una reorganización. Es necesario entonces que aparezcan nuevos circuitos y conexiones que les permitan sustentar el pensamiento analítico, que es lo que se supone que caracteriza a un humano adulto, ¿no? Entonces, aquí tenemos la figura de lo que es una neurona, ¿vale? Y las dendritas y los axones, que son básicamente las extremidades de esas, permítame, es que estoy admitiendo más gente, las extremidades de estas neuronas, que son dendritas y axones, justamente son las que van a hacer las uniones de comunicación con todas las demás células o con todas las demás neuronas. Pero para que esas uniones sean más rápidas, más maduras, se tienen que rodear de una vaina, de una sustancia que se llama mielina y que tiene esta que recubrir parte de los axones, entonces puede haber una comunicación más pronta, ¿no? Y entonces, durante la adolescencia, esta producción de mielina, pues justamente, o sea, sí es constante, pero pues es tardadita, ¿no? O sea, hasta que no vayamos, o sea, conforme va madurando el cerebro, es que se va produciendo la mielina. Entonces, ocurre en la región prefrontal todo esto, y justo ahí es lo que ya habíamos comentado, que es donde se localizan las funciones como la planificación, la reflexión, la anticipación, y todo esto se tiene que desarrollar en esta etapa de la adolescencia. ¿Pero qué creen? Pues la maduración del cerebro va desde las regiones posteriores hasta las anteriores y de abajo para arriba, como comentamos hace un rato. Entonces, tristemente, pues esto es lo último que van a tener nuestros adolescentes, ¿sí? La planificación, la reflexión, la anticipación. Por eso es que son tan impulsivos, por eso son tan cambiantes, tan temperamentales. Entonces, de verdad, yo he pugnado porque tan adelantada la ciencia, esta canija mielina la deberían de vender en gel para peinarlos con eso y que esto sea más rápido. Pero desgraciadamente no es así, ¿ok? Mientras no haya mielina, mientras no se acabe de hacer las conexiones lo suficientemente rápido, se acaban de madurar, pues van a seguir siendo impulsivos. Entonces, mientras todo esto sucede, hay uno de nuestros aceites que es maravilloso y que a mí me parece que es la base de todo lo que va a suceder con nuestros adolescentes y sobre todo cuando empiezan, porque para un adolescente no hay nada mejor que sentirse escuchado. Y es muy importante para ellos hablar de lo que sienten. Entonces, yo les sugiero que utilicen la lavanda, que es el aceite de la comunicación, que la pongan en el difusor, que se la pongan en las orejas, que la pongan por todos lados, de manera que ellos se abran a la comunicación. Porque entre todos los cambios que tienen y que ahorita vamos a ver, lo primero que hacen es como que aislarse, como que encerrarse. Si su relación es buena con sus hijos, pues no va a mejorar en la adolescencia. O sea, lo más seguro es que se acaben de aislar. Entonces, papás, de verdad, sean abiertos porque
no saben qué importante es para ellos sentirse escuchados. Otra parte muy importante que nos da en toda la torre son las hormonas. Digo, nos da porque hay unos por chicos y otros por grandes, pero el caso es que siempre esas hormonas dan al traste con muchas cosas. Fíjense, en el sistema límbico, que implica, es el sistema que donde están las emociones, y es lo que empuja al adolescente a la búsqueda de nuevas experiencias. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque los adolescentes, los circuitos cerebrales que se están formando, pues son vulnerables ante muchas circunstancias del entorno, pero también a la acción de las hormonas sexuales. Afectan sobre todo el sistema límbico, que está relacionado con la toma de decisiones, el autocontrol, la regulación emocional o la búsqueda de conductas de riesgo. Entonces, este sistema límbico nos va a permitir procesar las emociones, pero también las recompensas. Ahorita un poco más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Cuando hacemos cosas emocionantes, o bueno, los adolescentes, el cerebro, la parte del sistema límbico, nos recompensa con una descarga de dopamina, que también es una hormona, es un neurotransmisor. Y entonces eso nos produce una sensación placentera, ¿no? La dopamina, por ahí dicen inclusive que es la del amor, ¿no? O sea, la de la emoción. Entonces, eso sucede en el cerebro de los adolescentes. Entonces, mucho trabajan con este asunto de me atrevo a hacer algo y esa dopamina que se genera en mi cerebro, pues me cae bien, ¿no? Entonces, pues busco sensaciones como esas, ¿no? Pues busco acciones que me den esa sensación. Y entonces, el sistema límbico es justo el que responde con más fuerza a esa recompensa en comparación con el resto del cerebro, ¿no? Y entonces, esta tormenta hormonal que se produce durante la adolescencia, que además está actuando sobre un cerebro en transformación, pues la emoción pesa más que lo racional, ¿no? Y ante una emoción intensa, pues son menos capaces de valorar las consecuencias o los riesgos de la acción. Por eso es que hacen tontera y media y se atreven a hacer cualquier cantidad de cosas que a uno se le paran los pelos. Y además uno se enoja y uno les regaña y uno les dice, pues ¿qué no piensas? Pues ni se enojen porque efectivamente no piensan. Entre la descarga de dopamina y entre la falta de mielina, efectivamente no piensan. Entonces ni se enojen porque eso va a seguir pasando mientras su cerebro no madure. ¿Ok? Entonces, en las áreas frontales del cerebro es donde se controla y aúna lo cognitivo con lo afectivo, ¿sí? Entonces, en la adolescencia, ya dijimos que estos niveles de hormonas en la sangre son muy altos. El sistema límbico tiene relación con todo lo que es la amígdala, que es en donde se generan con la conexión con la hipófisis o con la glándula pituitaria, que es donde se generan casi todas las hormonas. Y entonces, bueno, pues es aquello una locura de hormonas, ¿no? Y entonces son las artífices del cambio, las que vienen en el desarrollo emocional, mental, psicológico y social del adolescente. Las hormonas entonces aparecen a edades diferentes entre las chicas y los chicos, ¿no? Y sus patrones pues son distintos. Para las niñas es una cuestión cíclica, por eso el asunto de los ciclos menstruales, y para los chicos es una cuestión continua. Entonces, ellas pues son muy sensibles a la aprobación, a la aceptación o al rechazo de los demás. Son muy importantes en sus relaciones sociales y quieren siempre agradar y gustar a los demás. Y esto pues se ve afectado básicamente por lo que es la dopamina y la oxitocina, ¿sí? Y en cambio los chicos pues experimentan un aumento en la testosterona que reduce el interés por el contacto social, excepto lo que se refiere, claro, al deporte y al sexo. La vasopresina, que es otra hormona neurotransmisora, también incentiva la competitividad y la independencia. Entonces esto hace que los chicos sean más temerarios porque tienen más expectativas del beneficio que del riesgo, ¿no? O sea, esta parte que hablábamos de que lo que les da placer, la segregación de la dopamina, ¿no? Entonces, las hormonas sexuales que influyen en la dopamina
pues también tiene que ver con la serotonina y otros neurotransmisores que regulan el temperamento, la excitación. Y entonces, pues la adolescencia se convierte en una montaña rusa emocional, ¿vale? Entonces, la verdad es que tenemos que tener verdaderamente mucha mano derecha, diría mi padre, que en paz descanse, y hay que irlos capoteando porque no está fácil para ellos tampoco. Ahora, desde el punto de vista psicológico y social, pues cada persona va a seguir madurando afectiva y sexualmente a lo largo de toda su vida. Y entonces mejora su conocimiento personal y va delimitando sus deseos y necesidades individuales. Pero en la adolescencia, las hormonas sexuales también tienen su parte, ¿no? Que son las que están implicadas directamente. Con las niñas, los estrógenos, que a partir de la pubertad se incrementan en producción, son las que tienen que ver con el deseo sexual y el desarrollo de las características sexuales, ¿no? El crecimiento del vello, en pubis y axilas, el desarrollo del pecho, de los órganos sexuales, de la distribución del tejido graso, vaya, van agarrando forma, ¿no? Y su secreción aumenta durante la ovulación. Eso es otra desgracia. Y la progesterona, que es también una hormona que más bien es protectora en la gestación, durante los periodos de gestación de la mujer, ¿no? Y la testosterona, que es la hormona masculina, se produce generalmente en los testículos y a partir de la pubertad también se incrementa su producción. Está relacionada con el deseo sexual y con el desarrollo pues también de todos los caracteres sexuales, el crecimiento del vello, los cambios de voz, la estructura muscular y ósea, el tejido graso, el desarrollo de genitales, todo esto, ¿no? Entonces, como verán, todo este bombardeo de hormonas, pobres, porque no se aguantan ni ellos, o sea, ni ellos saben qué les pasa, y verdaderamente es impresionante todos los cambios que tienen en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, doTERRA tiene una maravilla que es el Clarical o el Solaz, que pues en general sirve para la regulación de hormonas. Pero miren, aquí están sus componentes, ¿no? O sea, ¿por qué sirven? Pues porque miren, tiene bergamota, que esta tiene que ver con la autoaceptación y la inseguridad. Tiene ylang ylang, que tiene que ver cuando tienen sus traumas emocionales, cuando están tristes. Tiene geranio, que es para la desconfianza, para el corazón roto. Tiene hinojo, que cuando son irresponsables y que lo son, cuando son apáticos, cuando tienen cólicos las niñas. La salvia sirve para cuando se sienten confundidos, cuando se sienten desesperanzados, para el equilibrio hormonal, ese es el básico, ¿no? La salvia, el clarisage, que también le llaman. El cedro es cuando se sienten antisociales y desconectados, les ayuda. La manzanilla romana es cuando se sienten inestables, sin dirección, que no saben ni para dónde van. Y la lavanda, pues como ya dijimos, es el aceite de la comunicación. Entonces, cuando se sienten callados, rechazados, agobiados, pues también es una maravilla. Entonces, este clarical o el solaz, pues imagínense, es verdaderamente una bomba para todos estos cambios y de verdad debería de tener cada uno un tambo para ponerse ahí todos los días, ¿no? Entonces, esto pueden usar la mezcla o incluso por separado los aceites, ya van viendo aquí para qué sirven, para qué serviría cada uno. Y en determinado momento, con el arte de mezclar, podremos hacer nuestras propias mezclas, ¿no? Bueno, otra parte que les está sucediendo, bueno, todo esto lo dividí así como en partes, pero definitivamente esto sucede todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque sí son varias partes, digamos, las que tenemos que considerar para poder, pues, lidiar con los adolescentes, ¿no? Y bueno, en esto de las emociones, pues resulta que todo es nuevo y todo es por estrenar, ¿no? Todos son cambios, todos son impulsos, emociones y pues no hay que olvidar el interés creciente por la actividad sexual. Eso es inevitable. Entonces, la integración entre las emociones y las decisiones racionales, pues tampoco han terminado de madurar, ¿no? Entonces, la búsqueda de la identidad propia, pues tampoco. Entonces, esas preguntas que todos se hacen de quién soy, cómo soy, qué quiero hacer, a dónde voy,
todo ese tipo de preguntas, pues antes les parecían como que pues, estaban seguros, ¿no? O sea, como que sabían, como, ¿por qué? Pues porque eran niños y estaban un poco cobijados por la familia, ¿no? Pero cuando empiezan todos los cambios, pues entonces ya la inseguridad les aumenta porque pues ya no saben ni qué está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en general el cerebro femenino es más sensible a los matices emocionales y busca la aprobación social, ¿no? Su prioridad es, como ya habíamos comentado, es ser aceptada a través de las relaciones de grupo, por lo que busca es agradar y gustar. Y aquí, pues los estrógenos son los que activan la liberación de la dopamina, que da el placer, y de la oxitocina, que genera el apego, ¿no? Y las conversaciones íntimas con sus amigas fortifican esas relaciones sociales y la liberación de ambas sustancias en el cerebro. Por eso es que se pueden pasar horas platicando con las amigas, ¿no? Y por su parte, bueno, los chicos pues buscan un trato social, sobre todo por el sexo y el deporte, ¿no? La testosterona pues la traen al todo lo que da y favorece la liberación de la serotonina, que también tiene un papel muy importante en la regulación de lo que es la agresividad y estimula la que es la competitividad y la independencia, ¿no? Los chicos entonces suelen ser también pues más temerarios, como ya habíamos comentado, porque confían más en su capacidad de éxito, ¿no? Que lo que le temen al riesgo de determinadas conductas. Y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si ellos no están contenidos, o sea, no estoy hablando de apapacharlos, de resolverles, de sobreprotegerlos, no. Pero si ellos no están contenidos, no tienen límites, no tienen alguien que los guíe, que los apoye, pues de volverse temerarios, este asunto de la competitividad, pues les puede llevar por un mal camino. Digo, porque menos mal que sea en la escuela, sea por un deporte, sea hasta no sé, por la novia, ¿no? Por la muchacha ganarse la otra, no sé. Pero cuando ya es una cuestión de que entran a yo me atrevo y tú no, y es una edad muy importante porque incluso las adicciones en esta etapa es cuando empiezan, ¿no? Entonces, para las niñas lo mismo, o sea, si no se sienten del todo a gusto con su persona, si no se sienten aceptadas, si no se sienten queridas, pues también pueden empezar a retraerse o pueden inclusive empezar a caer en una cuestión de me atrevo porque yo tengo que salir adelante y yo tengo que sobresalir, ¿no? Y en esas pues también puede haber la toma de malas decisiones. Entonces esta etapa es súper importante, de verdad, tenerlos contenidos, tenerlos con la información de primera mano, porque la información les llega y les llega muchas veces distorsionada. Entonces, a mí la verdad es que, bueno, mis hijas ya van saliendo de esta etapa, gracias a Dios, pero sí es importante eh, darles la información de primera mano. La información les va a llegar de todos modos, aunque ustedes crean que son muy pequeños para saber de ciertas cosas, pues ¿qué creen? De todos modos van a enterar. Entonces, tristemente, de pronto yo siento que su cerebro, justamente esas conexiones, no están lo suficientemente maduras para entender muchas cosas. Entonces, si uno no trata de guiarlos y de explicarles las cosas, así de primera mano, por su nombre y como son, pues ellos de todos modos se van a informar. De todos modos la información les va a llegar y seguramente les va a llegar chueca y mal. Entonces, más vale que uno se quite de prejuicios y tapujos y empiece uno a hablar con sus hijos de las cosas como son y como van. Porque de todos modos les va a llegar y de todos modos, si no es con ustedes, a ver dónde se van a ir a informar. Miren, para esto de las emociones está esta rueda que yo no sé, creo que nadie sabe, nadie supo quién es el autor, pero es maravillosa porque las 5 o 6 en este caso, emociones básicas son las que están en el centro y de ahí se desprenden una cantidad de emociones o de sentimientos terribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor ellos se sienten tristes, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿por qué estás triste? Pues es que estoy deprimido. Ok, pero puede estar deprimido porque está melancólico, porque se siente vacío, se siente solo, ¿no?
O a lo mejor está así de pronto muy eufórico y bueno, pues ¿qué onda? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Ah, no, pues es que yo me siento así como muy orgulloso. Pero ¿por qué te sientes orgulloso? O sea, porque te pasó algo importante o porque te sientes muy seguro de lo que vas a hacer. Sí, sí ven, o sea, hay una gama de posibilidades terrible. Entonces, pues hay que ir un poco conociendo a nuestros hijos y un poco tratando de desmenuzar qué es lo que les está sucediendo. Y por eso es tan importante la comunicación, porque si yo no sé qué hacen mis hijos, con quién hablan, en dónde andan, de qué platican, a qué pues sí, en dónde andan, con quién se juntan, qué hacen, pues ellos pueden venir a decirme misa y yo me lo voy a creer porque no los conozco. Entonces es súper importante la comunicación. Y en estos aceites que son emocionales, pues nos pueden ayudar, ¿no? Está este cuadro que es muy usado en doTERRA, ¿no? Que depende si se sienten fatigados, estresados, ansiosos, desapasionados, pues tenemos estas posibilidades, ¿no? Yo les puse aquí, en el caso, por ejemplo, de sentirse estresados, en la parte inferior del cuadro, pues hay una mezcla que pueden hacer con Balance, Vetiver y lavanda. O si se sienten ansiosos, con Balance, Serenity y naranja. Si están fatigados, con Balance, Citrus Breeze y lavanda. O si están desapasionados, con Elevation y Citrus Breeze. Estas combinaciones las pueden hacer ya sea en difusor o las pueden hacer en rolón. Yo voy más con los difusores porque de pronto los chicos no les gusta ponerse ni crema. Entonces, pues menos andarse untando aceites. Si los toleran, pues qué maravilla. Los rolones son una excelente opción. Miren, estos aceites, así por separado, estuve revisando y emocionalmente a qué nos pueden ayudar. Como de pronto los chamacos se ponen así como muy sácale punta, dirían, en mis tiempos, porque ahora ya no lo dicen así, pero así como muy que todo lo pueden. El Wintergreen ayuda justamente, o la Gaulteria pues, con esos sentimientos de autosuficiencia muy controladores y que se ponen bien necios, ¿no? El Vetiver, cuando están inestables, cuando se sienten en crisis existencial. El jengibre, para la mentalidad de víctima, que siempre culpan a otros. Pero bueno, en esa yo ya le hubiera regalado unos tambos a cierto presidente, pero bueno. El Yarrow Pom sirve para cuando se sienten así muy soberbios o inadaptados. El cardamomo les ayuda a recuperar la objetividad y la serenidad mental, vaya, el autocontrol. La melaleuca es cuando hacen falta límites y tienen poca fuerza de voluntad, ¿no? Es cuando tienen incluso relaciones tóxicas. Eso les puede ayudar. El orégano es cuando se ponen así muy caprichosos y muy involuntariosos. Y el tomillo, pues para todo lo que es el enojo y el resentimiento les ayuda. Esto es en general, o sea, cada uno por separado. De pronto, pues está canijo como que untarlos de orégano, de tomillo así solito, ¿no? Entonces, yo les sugiero que revisen si es que ya han tomado una clase del arte de mezclar, qué mezclas pueden hacer con estos aceites, ¿no? Para ayudar. Además, bueno, pues también es el caso particular, porque todo lo que les estoy comentando es lo que sucede a grandes rasgos en un adolescente, pero evidentemente depende mucho de su entorno, de su familia, de sus amigos y de lo que les haya tocado vivir, ¿no? Mientras van creciendo. Y en esas, pues, vamos a ver qué pasa con lo social, justamente. Durante la adolescencia se producen muchos cambios en muy poco tiempo. Es un proceso psicológico unido al crecimiento social y emocional que surge en cada persona. Entonces, bueno, esa es otra parte que también pobres, ¿no? Porque cuando descubren lo social, pues lo que les importa es pertenecer a un grupo y compartir sus ideas y sus gustos. Generalmente esto es lo que les pasa por ahí de la secundaria, ¿no? Que igual hacen tontería y media porque a fuerzas quieren pertenecer y para que los amigos no lo vean feo y para que todos somos uno. Entonces, aparecen cambios en la capacidad de integración social y en el grupo de iguales o de amigos, pues se conforma una serie de normas y de nuevos valores. Entonces, pues hay que seguirlas porque si no, no pertenezco. Y menos mal que sean cosas buenas y cosas productivas, pero en la mayoría de los casos no son así.
Entonces, pues hay que tener cuidado porque en estas, miren, el hipocampo y la amígdala cerebral, pues también van a madurar, ¿no? Y así se va a ir consolidando la memoria individual y la afectividad, que son pues básicas para la formación de su identidad. Estas dos estructuras, el hipocampo y la amígdala, pues también son diferentes tanto en las niñas como en los niños. Y entonces pues va a contribuir justamente a las diferencias del desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. O sea, siempre se ha dicho que las niñas maduran más pronto que los niños. Yo creo que sí, pero bueno, no se trata de una competencia, se trata de una realidad. Y no es porque sean mejores o peores, simplemente es porque nuestros organismos funcionan de manera diferente, ¿ok? En las chicas, las regiones de la corteza frontal, que son las que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad, la impulsividad, maduran antes en los niños, ¿sí? Y como los niños se tardan más en madurar estas regiones, pues ellos maduran más pronto, por ejemplo, las regiones del lóbulo inferior parietal, y esos son buenos, o sea, su maduración pues es buena para todo lo que son las tareas espaciales, por eso de pronto muchos chamacos son muy buenos para ciertos deportes, ¿no? Más que para la escuela, por ejemplo. Estas diferencias en la maduración pues se observan justamente en el comportamiento, porque pueden tener conductas más impulsivas los chicos, por ejemplo, mientras las niñas a lo mejor ya están más asentadas y ya pretenden otras cosas, ¿sale? Miren, estas mezclas, yo se las pongo aquí, la referencia olvidé ponerla, pero son del libro de esta chica Melissa, de aceites esenciales. Ella, estas creo que son autoría de ella, estas mezclas, y pues se las pongo aquí, porque me parece que para este asunto de la parte social y de lo que empiezan a vivir por ese lado, los chicos, pues es importante, ¿no? Por ejemplo, la primera que es Amo mi cuerpo, que lleva toronja, que es pues la de la autoaceptación, lleva canela, geranio, que es el del corazón, la bergamota, ¿sí? Y en dónde tendrían que ponérselos, ¿no? En el abdomen y punto reflejo el corazón en los pies. Hay uno para la tristeza, hay otro para el enojo. ¿Saben qué? Esto está a punto de, bueno, nos quedan 3 minutos, pero si se acaba eso y no he terminado, les suplico que se vuelvan a conectar para poder terminar, ¿vale? Bueno, entonces les decía, hay para los miedos, para la autoconfianza, para el consuelo, porque bueno, de pronto tienen por ahí ya su primer desamor o su corazón rotito. Y bueno, también sirve para cuando se sienten culpables o desanimados, cuando se sienten retraídos, porque muchos se vuelven muy guachaguacha, ¿no? Muy así, muy expresivos, pero hay otros que al contrario se encierran, se retraen. Sobre todo cuando empieza este asunto de la aceptación y de pertenecer, si por ahí alguien les hizo el bullying, si por ahí alguien les dijo algo malo, pues lejos de que les sirva, pues de pronto se retraen, ¿no? O si están muy enojados justamente por situaciones como esas. Y es muy común que les dé entre estrés y ansiedad porque no saben qué les está pasando, porque no acaban de adaptarse a un grupo, porque no les está gustando, por lo que sea. Entonces, bueno, esta serie de mezclas, todas estas son para rolón, 10 mililitros de aceite de coco fraccionado, ¿ok? O sea, aceite fraccionado de coco, perdón. O estas otras que son, unas son para difusor, otras son para inhalador. Fíjense que los inhaladores a mí me parece que son una excelente opción para los chavos, porque pues no van a andar con su frasquito ni se lo van a untar, ¿no? Porque además el que dirán, ya parece que van a sacar el frasquito y permítame, me voy a untar lo que mi mami me dijo. Entonces, yo veo muy conveniente estas pulseras difusoras que son de lava, de piedra volcánica. Estas son muy buenas para ellos. Para las niñas o incluso para los niños con un cuerito, estos collares difusores también son buenos. Digo, hay de muchos modelos, a lo mejor no es muy masculino, pero bueno, igual les puede gustar, y si no con una cadena con un cuerito de esos que les gustan.
Y a mí me parece, o los inhaladores estos de plástico, que además si se les cae no les pasa nada y en cualquier momento, así como no queriendo, se dan su toque y les sirve, me parecen una muy buena opción para todo esto que está aquí. Estos primeros de aquí abajo que están alrededor del rolón, pues son para rolón, para el acné, para la calma, para tener pensamientos positivos. Todos estos que están aquí del lado izquierdo son para la ansiedad, ¿no? Que pueden ser en rolón o pueden ser en un inhalador o pueden ser en un difusor de estos, ¿sí? O sea, bueno, puede ser en cualquiera de estos difusores, o sea, inhaladores o las mismas, las pulseras estas que les digo que me parece que son muy buena opción para ellos. Y lo mismo, son muchas mezclas para dormir, para la autoestima, para la motivación. Todos los cítricos, acuérdense que sirven para la motivación, para la confianza, el geranio y el ylang, o sea, los que son florales siempre son así como de consuelito. Estas rosas, sándalo. Ok, entonces, seguimos hablando de esta. Les comentaba yo lo del soporte hormonal, por ejemplo, la salvia y el ylang son muy buenos para las hormonas, para regular hormonas, para la energía, la menta con el citrus bliss, bueno, es maravilloso, porque además eso luego les da la flojera o duermen como lirones por las tardes, ¿no? Entonces un poco para animarlos, para que les vuelva la energía, pues tenemos esto, ¿no? El ciprés, el ylang, el incienso para los pensamientos positivos. Recuerden que el ciprés es el del flujo, ¿no? El del dejar correr. Entonces, cuando estamos atorados en la necesidad de tener un resentimiento, un pensamiento malo y eso, pues el ciprés es muy bueno. Y para la ansiedad, de verdad, el vetiver y la manzanilla son maravillosos. O sea, la lavanda, bueno, el serenity, todos esos son para calmar, para tranquilizar. Entonces, todas esas cosas que les generan ansiedad, todos los cambios, pues todo esto es maravilloso. Entonces, bueno, tienen, como ven, cualquier cantidad de opciones, ¿sí? Y lo bueno es que además tienen opciones para, como les digo, dárselos y que los inhalen y y que los usen, porque de pronto pues no se los quieren untar, ¿verdad? Otra parte bien importante cuando empieza este asunto de lo social, pues es la autoestima. La autoestima es la forma en que nos percibimos y nos sentimos y nos va a influir en el medio, cómo es que nos ven las otras personas, las que son significativas para nosotros sobre todo, y cómo creemos que ellas nos ven. Y entonces los sentimientos positivos o negativos sobre nosotros mismos pues influyen en nuestro comportamiento, es decir, nuestra autoestima, ¿no? En nuestro rendimiento y en la opinión que tenemos sobre nosotros. Fíjense, aquí les voy a contar algo y ahora se los digo a mis hijas y a ellas ya nada más les da risa, pero finalmente funciona. Yo me acuerdo mucho cuando yo era pequeña, bueno, cuando yo era adolescente, que pues ya tiene un rato, ya saben, uno pues lo que dice aquí, ¿no? Sobre todo las niñas, bueno, o sea, lo que quieres es salir muy bonita y que todo el mundo le gustes a todo el mundo y sentirte muy segura, ¿no? O sea, te sientes muy cuero. Entonces, yo me arreglaba y mi mamá me decía, ¿así te vas a ir? Y yo digo, ¿qué tiene? Y mi mamá me decía, ay, mijita, tómate una foto. Y entonces, claro, pasaban los años, yo veía esas fotos y decía, mamá, pero ¿cómo me dejaste salir hacia la calle, no? Y entonces es una cosa muy simpática, pero sucede. Entonces, déjenlos ser, no los cohiban, no los digo, mientras estén dentro de lo que para ustedes sean las normas y la decencia, pues déjenlos ser, y que si se quieren parar los pelos, si se los quieren pintar, y si se quieren rapar, o sea, cosas que con el tiempo puedan volver a la normalidad, de verdad, no pasa nada, que si se quieren pintar los pelos de colores como guacamayas, que se los pinten. O sea, malo que lo haga yo después de mis 50 años, ¿verdad? O sea, ya no está padre. Pero ellos que se hagan lo que quieran, o sea, no pasa nada, al rato se aburren, al rato ya no quieren, al rato ya se les pasó la moda y se lo quitan, no pasa nada, de verdad. Hay que relajarnos un poco porque muchas de esas cosas van justamente en su autoestima. Y a la larga ellos mismos van a decir, pero ¿cómo caramba andaba yo así por la vida, no? Pero bueno, finalmente, de momento,
pues no queramos meterlos en una horma que además de pronto ya no es la misma, porque estos tiempos han cambiado vertiginosamente, todo ha avanzado muchísimo y no, de pronto ya no podemos encajonarlos en un modelo con el que nosotros crecimos, ¿no? Y de verdad se los digo porque a mí me pasó mucho para muchas cosas. Miren, yo soy la más pequeña de la familia, pues de mis hermanos. Pero yo vengo de unos padres que vienen de provincia, que se casaron ya muy grandes. A mí me tuvieron ya casi a los 40 años y digo, para esa época, bueno, pues ya estaban hasta quedados, ¿no? Entonces la brecha generacional era terrible y evidentemente pues yo lo padecí en mi adolescencia. Entonces cuando mis hijas empiezan a crecer, empiezan a ser adolescentes y me empiezan a decir y a contar y a traer pláticas pues no sé, de la escuela, de sus amigos, de verdad había cosas que yo me quedaba con cara de qué está pasando, de qué se hace en estos casos, ¿no? Pero bueno, pues yo con ella siempre con cara de no pasa nada, en lo que mi cerebrito así como que pensaba qué tengo que hacer, o de plano me quedaba yo con la inquietud y de verdad me ponía yo a investigar, preguntaba, me informaba antes de quererlas meter a una horma que ya no es la suya. Y muchas veces eso nos sucede a todos los padres, ¿no? Con los adolescentes, que a fuerzas queremos que hagan o digan como a nosotros nos enseñaron y lamentablemente ya no es así, ya no es así. Y aunque, vuelvo a lo mismo, o sea, aunque queramos, ellos ya viven de un modo diferente. Y como bien decía mi abuelita, la decencia jamás pasará de moda, eso me queda claro, pero sí hay muchas otras formas de ser y de expresarse que no necesariamente son malas, ¿no? Mala lo vuelve uno cuando tiene una bola de prejuicios y para ellos hay cosas que mientras no dañen a terceros, mientras no se dañen ellos mismos, pues la vida pasa y solitos van a ir tomando su, su camino y sus propios límites inclusive, ¿no? Entonces, bueno, después de este chisme, les sigo con que el autoconcepto, que es justamente la imagen que cada uno tiene de sí mismo, pues es la organización de las creencias, de lo que se aprende a través de la experiencia personal con personas significativas, que generalmente pues es la familia, ¿no? Padres, hermanos, abuelos, tal. Entonces, eso es lo que hace de ellos su autoconcepto, lo que ellos creen de sí mismos. Por eso les digo que es tan importante no decirles de cosas, no, y digo mucho menos y por ninguna razón insultarlos. O sea, no, eso sí está prohibidísimo, ¿no? O compararlos, no, bueno, eso es lo peor que les pueden hacer. La imagen corporal es la forma en que percibimos nuestra apariencia física, ¿no? Nuestra presencia personal. Y también es percibida y valorada pues, por las personas ajenas. Y entonces, tú puedes tener una imagen de ti que a veces no coincide para nada con la de otras personas. Digo, esa es la edad también que empiezan con las cosas de la bulimia y de la anorexia, donde ya empiezan a hacer unas cuestiones más serias porque ya son desequilibrios en los químicos del cerebro, donde yo me veo al espejo y me veo muy gorda, entonces mejor no como. Yo puedo ser un palo, pero me veo muy gorda, ¿no? O como yo siento que no soy valorada, pues entonces mejor no como, ¿no? O es la manera en que yo reacciono ante ese desasosiego que siento, ¿no? Entonces, híjole, son etapas bien complicadas que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, nuestras ideas, nuestras creencias, pues son las que van a determinar nuestra autoestima y hacen que interpretemos las cosas pues de manera positiva o negativa, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estemos alimentando en nuestro cerebro. Y entonces, pues todo esto digo, esto nos pasa a todos, pero pues en la etapa de la adolescencia pues es muy delicado. Porque el adolescente pues se encuentra justamente con la atracción física hacia otra persona, con el deseo de disfrutar su compañía, con sentimientos, deseos, incluso conductas sexuales que son novedad. Entonces, si ellos no tienen una autoestima bien puesta, si ellos no se sienten lo suficientemente valientes, valerosos, no quiero decir, con valor, pues, sí, que pues es muy fácil que tomen decisiones equivocadas. Y bueno, para estas, pues tenemos lo que es la canela, que sirve para el miedo al rechazo, para la depresión sexual, para los celos.
La toronja, que es para el desorden alimenticio, cuando sienten que odian su cuerpo. El jazmín es muy bueno para la adicción o el trauma sexual. La menta, para todo lo que es pesimismo y sentirse confundidos. La rosa es cuando se sienten sin el amor fraternal, cuando se sienten cohibidos, pues es maravilloso, ¿no? Recuerden que además la rosa es el que tiene la mayor frecuencia de vibración y con eso, pues ellos se van a sentir así súper queridos. La mejorana les ayuda cuando están aislados emocionalmente, cuando se tienen desconfianza, ¿no? El pachuli es cuando les ayuda mucho cuando tienen distorsión justamente de su imagen física, ¿no? Que ellos creen verse de un modo y pues para nada, ¿no? El terrachil, fíjense, es simpático el asunto, pero resulta que ayuda para el bullying. Yo no lo sabía, pero es anti-bullying. Y la melisa es muy buena para lo que son las tendencias suicidas, que es un tema también muy triste, muy delicado, pero que también sucede. O sea, cuando la autoestima verdaderamente la tienen en el suelo, cuando no encuentran consuelo, cuando no encuentran quien los apoye, los escuche, digo, por muy mal o por muy atarantados que estén, siempre hay que escucharlos, siempre hay que estar con ellos, siempre hay que soportarlos. Soportarlos no de que me lo aguanto, sino darles soporte, ¿no? Estar cerca de ellos, guiarlos. Eso es súper importante. Y bueno, con esos aceites individuales, yo me di a la tarea de hacer estas mezclitas o formar estas mezclitas que pueden servir justamente para, otra vez, para el difusor, para el inhalador, incluso para el del coche, ¿no? Hay un difusor de coche, digo, muchos chicos adolescentes ya tienen coche, sobre todo cuando empiezan a ir a la universidad y eso, bueno. Y si no, pues en lo que ustedes los llevan y los traen, se lo ponen en el coche. La cosa es que les llegue, de algún modo les llegue los aromas y los químicos aromáticos de los aceites, ¿vale? Entonces, si se fijan, estas mezclas están hechas justo con estos aceites que acabo de mencionarles. ¿Ok? Incluso se me ocurre que los pueden hacer hasta en rolón. Digo, yo lo que menos puse aquí fue rolón porque yo como que tengo la impresión porque así sucede con mis hijas, no es, digo, y aunque son niñas, no es muy de su agrado andarse untando aceites. Es más fácil que los inhalen, ¿sale? Híjole, y esta parte es la crucial, la familia, porque entre todos los cambios que suceden, que además están de la mano uno con otro, esta parte de las personas que estamos cerca de ellos, de la familia, es súper, súper importante. Yo diría que es básica para que puedan, pues, sobrepasar la adolescencia, pues, sin raspones, ¿no? O los menos posibles. Fíjense, la empatía, la comprensión y el conocimiento de lo que les está ocurriendo en su cerebro, pues son básicos para sobrellevar la adolescencia. Por eso es que yo quise empezar esta plática con todo este rollo de lo que está pasando, ¿no? O sea, porque todos sabemos así como en general que pues sí, se ponen hormonales, inaguantables y sangrones y demás, ¿no? Pero sí es una cuestión seria de tomarse en cuenta, sobre todo porque tenemos herramientas que pueden ayudarnos a esta parte del control de las hormonas, del control de los cambios de ánimo, del control de los neurotransmisores. O sea, de verdad, tenemos una herramienta maravillosa en nuestras manos y pues simplemente hay que aprovecharla, ¿vale? Entonces, pues entender qué se puede esperar en las distintas etapas, pues puede promover justamente un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez, ¿no? Porque no es nada más para que lo entendamos nosotros, también un poco a lo mejor para que explicárselos a ellos cuando no saben qué les está pasando, pues un poco explicarles, ¿no? Que es normal y natural todo esto que les sucede. Porque pues si algo caracteriza a la adolescencia es justamente la búsqueda del placer inmediato y de las sensaciones nuevas. Entonces, pues la psicología y la pedagogía y todas las ciencias han intentado poner en orden su cerebro, enseñándoles a demorar la gratificación y potenciando el autocontrol. Fíjense, este punto es súper importante.
A más de muchos nos sucede que cuando el chamaco está o la chamaca está verdaderamente insoportable, ya no lo aguantamos, ya no sabemos qué hacer con ellos, ya lo castigamos, ya lo apapachamos, ya le hicimos de todo y nomás no reacciona. ¿Qué hacemos? Pues a terapia, ¿no? E invariablemente los que terminan en terapia son los padres, porque ellos están en crecimiento, ellos son una bomba de tiempo. Los que tendríamos que tener la suficiente tolerancia, paciencia y entendimiento para soportar todos esos cambios junto con ellos, pues somos nosotros. Entonces, sí, hay muchos que buscamos una atención especializada, un terapeuta. Cuando a mí me pasó, llegó un momento en que yo ya agoté mis posibilidades, yo ya no podía, yo ya no, pues no encontraba el camino, no sabía cómo hacerlo. Ok, busqué una ayuda profesional, pero igual, o sea, para las dos, no nada más para mi hija, o sea, para ella y para mí, porque sí, claro que sucede, ¿no? Llega un momento en que ya no haya uno la puerta, pero es importante definitivamente, de algún modo entender qué está pasando y también se vale decir no puedo, buscar ayuda, ¿no? Y una correcta educación, pues evidentemente es crucial para el desarrollo saludable, tanto a nivel mental como físico y conductual, porque la impulsividad que puede desarrollar un chico, pues se puede ver paliada por una buena educación. ¿Y a qué me refiero con buena educación? Digo, eso de la buena educación es tan subjetivo porque además cada familia y cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada familia tiene sus propias costumbres y sus propias creencias. Pero yo sí creo que, insisto, dentro de los términos en los que cada familia esté acostumbrada a educar a sus hijos, dentro de los términos de lo que es el respeto en la sociedad en la que se vive, a mí me parece que sí es bien importante que los chicos tengan una correcta educación. Pero más que la correcta educación es que tengan la atención de los padres. Miren, vivimos en una etapa muy complicada donde la desintegración familiar es el pan de todos los días. Yo no soy nadie para juzgar, a mí me queda claro que de pronto ahora se tiene la opción de cuando uno pues no está bien con la pareja, pues se pueden separar. ¿Por qué? Porque bueno, ahora las mujeres pues ya trabajamos, ya somos de otra manera, ya no necesitamos de ser mantenidas, ¿no? Como antes, que es tu cruz y te aguantas. O sea, y entonces hay otras opciones, otras maneras de formar familias o de hacer familia y no pasa nada mientras no se divorcien de sus hijos, por favor. Necesitan atención. Los chicos es lo único que necesitan, atención y soporte, ¿vale? Los adolescentes también pueden cometer errores porque tienen que aprender. Entonces no los sobreprotejan porque tampoco los beneficia, ¿ok? Hablar sobre sus propios sentimientos puede orientar su afecto hacia determinadas ideas y valores y comprometerse con alguno de ellos. O sea, de algún modo puede desde ya comprometerse con lo que él quiere ser o hacer en su vida. Pero si todo en casa son gritos y sombrerazos, si todos son pleitos, si todo, pues claro que la rebeldía es lo que está al día, ¿sí? Es lo único que van a ganar, peleas con ellos y que no lleguen a hacer conciencia de lo que realmente quieren, de los valores que realmente quieren acuñar para ellos y para el día de mañana quizás hasta formar una familia, ¿no? No lo sabemos. Entonces, por eso aquí les puse un tachezote a quienes se la pasan del moco con los hijos, porque pues no es el camino, la verdad es que poco logramos con eso. Además, insisto, los adultos somos nosotros, no nos comportemos como si tuviéramos 15 años, porque entonces en ese tú por tú y en esa lucha de poderes, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y uno como adulto, pues choco derecho, ya vivió su vida. Pero ¿y las criaturas? Miren por ahí, de verdad, o sea, suena chiste, pero es una realidad, ¿vale? Entonces, fíjense, ahora que además está de oferta, el kit emocional, pues es una maravilla. Y este kit emocional lo puse hasta acá,
No porque no le ayude a los adolescentes, pues, sino porque nos ayuda a todos, a la familia también, a los padres, a todos los alrededor, incluso de pronto a lo mejor viven con nosotros la abuelita, el tío, el primo, alguien que definitivamente no va a ser el que eduque a nuestro hijo, pero que si está dentro del mismo entorno, pues también se va a ver afectado con los gritos y los sombrerazos y lo que suceda, ¿no? Entonces, bueno, pues este es para todos. Entonces, aquí está un poco, dependiendo del sentimiento que se tenga, cuál de ellos puede ayudarnos y qué es lo que vamos a obtener a cambio, ¿no? Por ejemplo, el forgive, cuando se siente uno impaciente o enojado, que yo creo que es de lo más común en los adolescentes, pues el forgive es maravilloso porque pues ayuda a perdonarse inclusive, ¿no? Cuando uno se equivoca. Cuando hay ansia, miedo, pues el peace. Cuando se sienten decaídos, tristes, pues está el cheer. Cuando están dudosos, pesimistas, no saben qué van a hacer, tienen un examen, no saben qué va a pasar, no, o van a cambiar de escuela, o, bueno, todo les pasa, pobres, pues el motivate, ¿sí? Cuando no tienen ganas de nada, están aburridos, desinteresados, pues el passion, ¿no? Pero eso además también nos puede ayudar a todos, también a los papás, a todos los que estamos alrededor de un adolescente, ¿vale? Entonces, miren, ya un poco para ir cerrando, las atribuciones son las explicaciones con las que justificamos los resultados de nuestras actuaciones. Y esto va para todos, ¿eh? No nada más para los adolescentes. Uno también se equivoca y tristemente, pues los chamacos no traen manual. Entonces uno hace lo que buenamente puede. Y en esas, pues uno la riega, ¿no? Porque además, como seres humanos estamos siempre en la repetición de patrones, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí no me gustó cómo me educaron, pero a la hora que a mí me toca educar a un hijo, pues lo único que sé hacer es justamente lo que hacían conmigo en mi casa. Y entonces repetimos patrones y en esas, pues nos equivocamos. Entonces, se vale siempre y cuando reconozcamos que nos estamos equivocando y compongamos el camino. Y si no podemos, pues busquemos ayuda. Pero hay que hacernos responsables de nuestras acciones, ¿no? Porque cuando empezamos a tomar atribuciones, pues lo único que estamos haciendo es justificando lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, hay que entender que la cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en la época de la adolescencia, pues van a causar expectativas y ansiedad tanto a los adolescentes como a las familias, ¿no? Y un adolescente pues puede ser víctima de su primer impulso emocional y dejarse llevar por la ira, pero no necesariamente nada más por la ira, ¿no? Puede ser por cualquier emoción mal puesta. La amígdala, que es la encargada de gestionar las emociones, pues se altera con mucha facilidad, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y entonces, pues no es extraño observar conductas agresivas en los adolescentes. Paciencia, mano firme, pero paciencia. Y en el intento de independizarse, pues hay una separación psicológica. Y uno de los medios para marcar esta separación, pues tiene que ver justamente con la tendencia de hacer lo contrario a lo que no se les aconseja. Entonces, usen la psicología inversa. Si les dicen que no, lo van a hacer más y peor y 3 veces. No digan no, denles chance. A la primera que se equivocan lo aprenden. Les juro que no lo vuelvan a hacer. Pero mano firme. Si se equivocan y los apapachan, pues tampoco. Si se equivocan y los ponen como lazo cochino, pues tampoco. Bajita la mano, porque también el decir te lo dije les cae como bomba. Ustedes nada más véanlos y levanten los hombros si quieren, así en señal de, pues, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y que empiecen a hacerse responsables justamente de sus actos. El adolescente puede diferenciar lo real de lo posible. Comienza a poner en tela de juicio todo aquello que hasta ahora era inamovible, o sea, todo lo que tenía seguro, ¿no? Tiene opiniones propias y críticas sobre el amor, los estudios, los amigos, la familia, etcétera. Vaya, se vuelven sabiondos, saben de todo y ya te ponen cara de fuchi con cualquier cosa que tú opines. Entonces, lo mismo, no se enojen, ¿no? No discutan. Bajita la mano, pues denles por su lado. Solitos caen, solitos van aprendiendo que por ahí no es, ¿vale?
Fíjense, esto lo puse aquí hasta el final, porque evidentemente les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros. Estos aceites que puse aquí tienen que ver, bueno, aquí puse hasta una muñequita y que está así como meditando y con los colores de los chakras. Y pareciera broma, pero de verdad ayuda mucho. No sé qué creencias religiosas o qué creencias espirituales tengan cada uno, pero definitivamente es importante. Es importante tenerlas, es importante inculcarlas a nuestros hijos, es importante apegarse a lo que uno crea, pero algo que nos pueda traer paz y tranquilidad, que nos pueda dar la tolerancia suficiente para pasar esta etapa junto con nuestros hijos, ¿vale? Porque además, fíjense, todo esto sucede, todo lo que vimos, pero ¿qué creen? Todos, por ahí de los 40 años, tenemos una segunda adolescencia. Todos estos cambios, y si no todos, muchos de ellos, también nos suceden. Nos volvemos a poner como chamacos, nos volvemos a creer quinceañeros y hacer tontera y media y sentirnos de pronto muy temerarios. Sucede. Entonces, por eso les digo, ténganles paciencia, porque no hay nada peor que tener un hijo adolescente cuando nosotros andamos por los 40, porque entonces hay 2 adolescentes en casa y entonces estamos en una lucha de poder espantosa. Pero bueno, en teoría nos toca como padres ser el adulto responsable y el que tenga que ser más prudente, ¿no? Y esta parte de lo espiritual, pues ayuda mucho. Y en esos pues tenemos el incienso, que es el aceite de la verdad, el sándalo, que es el aceite de la devoción sagrada, el arbovitae, que es el aceite de la gracia divina, el petit grain, que es el aceite ancestral, vaya, que conecta con nuestros ancestros, el abeto siberiano, que es el de la sanación generacional, cuando tenemos pues como cosas pendientes con el pasado, y el ciprés, que es el de flujo energético. Todos estos nos van a ayudar con esta parte de la conexión a lo espiritual. Y aquí igual les puse unas mezclas con estos mismos aceites que nos pueden ayudar a ellos, a nosotros y a todos. ¿Ok? Para estar más conectados y en paz. Y bueno, por último, les tengo estas, pues no son recomendaciones, yo no soy quien para andar recomendando nada. Pero sí les comento que mis hijas ya van saliendo de la adolescencia, yo ya casi estoy del otro lado y aunque me ha costado trabajo, estas son cosas que de verdad las he aplicado, me han resultado y quiero compartirlas con ustedes. Abraza a tu hijo o a tu hija cuando menos se lo merezca, porque justamente es cuando más lo necesita. No lo regañes, no le digas nada, abrázalo nada más. Ponle límites, por favor pon límites, no dejes que ande por ahí como cabra loca. Pon límites, ponlos con amor, no a gritos, no a sombrerazos, con amor, sé empático y sé tolerante. Sé el ejemplo de lo que quieres que él sea. No le digas no seas mentiroso y tú eres el primero que echas mentiras. No le digas no hagas tal y ese asunto de porque soy tu padre y porque aquí mando yo y porque soy tu madre, sí, tienen toda la razón del mundo, sí, somos autoridad, pero a los hijos también se les respeta. Si exigimos respeto, tenemos que respetarlos a ellos también. Y respetarlos desde algún modo también tolerar lo que ellos piensen, aunque puedan estar equivocados. Hay que darles chance de que se equivoquen solos. Y en esas pues hay que aprender a conocer a los hijos y aceptarlos como son. Porque de pronto no son lo como queremos, no son lo que soñamos. Pero mientras ellos sean felices y sean responsables de sus actos, pues simplemente acéptelos y quiéranlos mucho. Y cada que puedas, recuérdale cuánto le amas. De verdad. No saben ese cariño y ese te quiero, de cuántas lo salva. Porque a la hora justo que están por tomar una mala decisión y tal, simplemente el saberse queridos, el saber que sus padres están pendientes, de saber que sus padres les tienen confianza, hace que no cometan errores o cometan los menos posibles, porque de pronto es tan importante eso que no quieren defraudarlos, ¿sale? Y esto último,
Es de los mejores consejos que yo recibí en mi vida y que se los paso al costo. Escoge bien tus batallas, porque vienen muchas, muchas en la adolescencia. Pero no vale la pena desgastar tu relación con tu hijo o con tu hija por cosas simples. ¿Sí? De veras, piénsenlo. Que porque no se quiso bañar, que porque el cuarto lo tiene hecho un asco, que porque cierren la puerta. No lo vean. De verdad, hay cosas mucho más importantes que convivir, que platicar, que arreglar. Entonces, ojo, escojan bien sus batallas. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Ojalá esto les sirva. Lo hice de verdad con todas las ganas de que así sea. Y entonces, pues, hasta aquí estamos. Muchas gracias.